Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Muy queridos peregrinos, muy buenos días o muy buenas tardes a todos ustedes. Ayer estuvimos en Betel, casa de Dios, en la roca de Jacob. Y hoy comenzamos nuestra visita y vamos a realizar toda nuestra visita en un lugar muy especial. Vamos a realizar esta visita en 3 tiempos, si me permiten. En primer lugar, quiero referirles 2 hechos de los Hechos de los Apóstoles. En segundo lugar, voy a explicarles la catequesis. Y en tercer lugar, vamos a visitar brevemente este lugar maravilloso que es el Monte Sión. Estamos en el Monte Sión. Esta pequeña colina que les voy a mostrar después tiene 3 lugares santos del cristianismo importantísimos. Tiene el cenáculo, tiene el pequeño cenáculo, que es un convento franciscano aquí a mis espaldas, y tiene la Basílica de la Dormición de la Virgen también a mis espaldas. Esta colina pequeña que está en el sur de la ciudad amurallada, de la ciudad antigua de Jerusalén, es el Monte Sión. Como en muchos casos de la Biblia, una vez más, un monte. Monte Sinaí, Monte Betel, Monte de Carmelo, Monte Hermón, Monte de las Bienaventuranzas y muchos montes más. Pues bien, desde el Monte Sión estamos realizando esta transmisión y esta transmisión se refiere precisamente a un tema para nosotros maravilloso: la transmisión de la revelación. Voy a ponerles un ejemplo, queridos hermanos.
Ayer hablamos de la revelación de Dios, la revelación paulatina a través de los profetas, a través de los santos, de los patriarcas, y toda ella orientada a Cristo. Cristo va a ser la última y definitiva palabra que Dios nos va a decir, y con eso nos dice todo. No necesitamos nada más ni nada menos para ser hombres y para ser santos y para ganar el cielo que conocer, amar y vivir el misterio de Cristo en toda su luz, es decir, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Me voy a permitir hacerles un ejemplo. El Antiguo Testamento es un río o dos ríos que confluyen en un río más grande y finalmente hacen una presa. Esa presa se va llenando poco a poco, pero le falta muchísima agua para llenarse del todo. Y Dios va a mandar una lluvia torrencial y la presa se va a llenar completamente y va a quedar llena para siempre. El Antiguo Testamento son estos arroyos, estos riachuelos que van confluyendo en uno solo y que empiezan a llenar la presa. Y esta lluvia torrencial es el misterio de Cristo con la cual la presa se va a llenar. Está llena, está colma, está perfecta, está satisfecha. La revelación de Dios con Cristo de una vez para siempre. Se completó la revelación de Dios en Cristo Jesús. Queridos hermanos, ¿qué hace Cristo? Cristo, dueño de la revelación, Cristo que es la revelación y en el que se cumplen todas las profecías y todo el Antiguo Testamento, va a establecer su iglesia y va a dejar en manos de la iglesia el deber, la obligación, el honor, la prerrogativa de transmitir a todos los tiempos y a todos los pueblos el misterio de Dios, la revelación de Dios. Entonces, esa presa, ayer al final de la catequesis en Betel, la habíamos llamado el depósito de la fe. El depósito de la fe. Esa tradición de toda la Sagrada Escritura y el misterio de Cristo juntos, que Cristo va a entregar a los apóstoles y a la iglesia, a los primeros cristianos. Y les va a decir, id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, es aquí donde entra la tradición de la iglesia. Es aquí donde entran otros elementos que luego vamos a explicar. Pero aquí en el Monte Sión ocurrieron dos episodios de los Hechos de los Apóstoles a los cuales me quiero referir ahora como conexión entre la revelación y la iglesia y el misterio de la iglesia. Dice así los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, después de Pentecostés, que ocurrió aquí a 100 metros, 50 metros de donde estamos sentados. Dice así los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Después de Pentecostés, el mismo día, pero después de que bajaron las lenguas de fuego, Pedro va a dirigir un gran discurso a la gente. Lo voy a leer brevemente. Dice así: entonces Pedro, presentándose con los 11, es decir, el colegio apostólico, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede claro esto y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, son las 9 de la mañana, sino que es lo que dijo el profeta. Y miren qué hace Pedro. Pedro comienza a tejer una serie de textos de la Biblia. Es decir,
comienza a entender y a proclamar pasajes del Antiguo Testamento a la luz del misterio de Cristo. Sucederá en los últimos días, está citando Pedro, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cada carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Sigue el discurso de San Pedro. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareno. Fíjense, Jesús, el Hijo eterno de Dios, el de Nazaret. No hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este, que fue entregado según el determinado designio, Pedro ya entendió que era un plan de Dios, la pasión de Cristo. Y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó liberándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio, porque dice de él David, aquí va a citar otra vez la Sagrada Escritura, ahora al rey David. Veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, etc. Sigue citando a David. Y sigue Pedro. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Y la vamos a ver. La tumba de David está aquí a 100 metros. Pero como él era profeta y sabía que Dios, él le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre. Vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Iba a concluir Pedro. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Palabra importantísima. Nosotros somos los testigos de la resurrección. Es decir, somos testigos del sello que Dios puso en su Hijo Jesucristo, cumplimiento de todas las Escrituras. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Concluye San Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Ayer hablamos de Jacob y sus hijos, la casa de Israel. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. El pueblo se conmueve, se estremece al escuchar esto y dice, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, convertíos y dejaos bautizar. Este pasaje termina diciendo, los que acogieron su palabra y fueron bautizados aquel día eran unas 3,000 almas. Queridos hermanos, en este lugar importantísimo que es el Monte de Sión, yo he querido venir a hacer esta catequesis por una razón. Aquí tuvo su sede, si me permiten la expresión, su sede, el primer obispo del mundo, que fue el apóstol Santiago. Jerusalén es la primera diócesis, entre comillas, y sin comillas también, y Santiago va a ser su primer obispo. Aquí comienza de algún modo la tradición de la iglesia. Está Pedro,
están los 11, aquí vive Santiago, aquí se van a repetir muchos acontecimientos. Voy a pasar ahora al capítulo 15, porque voy a citar otro hecho que ocurrió aquí muchos años más tarde, unos 15, 18 años más tarde. Queridos hermanos, en el capítulo 15 de los Hechos se refiere las controversias que surgen en Antioquía. Controversias, es decir, problemas, discusiones. Y en este caso surgen porque los cristianos de origen judío querían que los cristianos de origen pagano se circuncidaran como ellos y observaran la ley de Moisés. Fíjense que el problema era bien serio. Los nuevos cristianos, los cristianos, eran una especie de judíos con agua bendita, o era otra realidad diversa y nueva y original. Entonces, los que venían del judaísmo querían que se circuncidaran y observaran las leyes de Moisés. Y Pablo y sus seguidores que habían predicado entre los paganos decían, no, ¿por qué se van a circuncidar si estos no son judíos? Y así surge lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Vienen Pablo y Bernabé, se reúnen con los apóstoles aquí y tienen, por así decir, el primer concilio, la primera asamblea, y discuten qué vamos a hacer con este tema. Y en este capítulo 15 hay dos discursos, uno de Pedro, cabeza de toda la iglesia, y uno de Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Cada uno pone sus puntos de vista y acuerdan lo siguiente. Fíjense qué hermoso. Hacen una carta para que la lleven Pablo y Bernabé a todos los hermanos que vienen de la gentilidad. De la gentilidad. Y dice esto la carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén saludan a los hermanos que vienen de la gentilidad, a los que estaban dispersos por el mundo. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, importantísimo, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, crearon un problemón. Hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz. Y van a leer la carta. Fíjense qué maravilla de carta. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, queridos hermanos, estamos metiendo la mano en el corazón de nuestro tema. Hemos decidido, el Espíritu Santo, porque Él es el guía, Él es el director, Él es el que inspira, Él es el que explica, Él es el que aplica la revelación de Dios en todos los tiempos. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, el nosotros es el colegio apostólico, los apóstoles y los presbíteros que se reunieron todos en Jerusalén, no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas a Dios. Queridos hermanos, 4 líneas, 4 breves líneas que tienen en germen los elementos esenciales que Cristo va a dar a la iglesia para que transmita el regalo de la revelación divina
a todos los pueblos y a todos los tiempos. Vamos pues ahora a hablar de estos elementos que le encomendó Cristo a la iglesia y de estos recursos con que Cristo regaló a su iglesia para que transmita la revelación divina a todos los pueblos y a todos los tiempos sin desvirtuarla. Esto es lo importante, sin desvirtuarla. Vamos a analizar pues estos elementos. Y aquí pasamos al Catecismo de la Iglesia Católica, queridos amigos, en los números 74 a 100. Permítanme ponerme mis gafas, que aunque son horribles, son muy prácticas. Felipe, sosténme esto, por favor. ¿Cuál es el motivo por el cual Cristo va a dotar a su iglesia de una serie de elementos? El motivo es muy importante y muy sencillo. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Queridos hermanos, salvación y verdad, verdad revelada, verdad bíblica y evangélica, van de la mano. Cristo lo dijo en la última cena, que todos los hombres lleguen a la vida eterna, que consiste en conocerte a ti, Padre, y a mí, tu enviado Jesucristo. Bien, entonces, transmisión de la revelación. Tenemos la presa llena de agua por los ríos y los arroyos que confluían y por la lluvia inmensa que cayó, que es Cristo. Tenemos el depósito de la fe y Cristo se la entrega a su iglesia. Y aquí tenemos una primera parte, la tradición apostólica. Queridos hermanos, Cristo establece a los 12, establece a los apóstoles como depositarios del tesoro de la revelación y junto con ellos a todo el pueblo de Dios. Vamos a ver que cada uno tendrá a su manera un rol y un camino que realizar y una tarea que realizar. La predicación apostólica fue de dos maneras: oral. Los apóstoles comienzan aquí, lo acabo de leer, a predicar, Pedro, y siguen predicando, y cuando los persiguen en Jerusalén van a salir por todos los pueblos y ciudades y empiezan a esparcir el evangelio, y luego se esparce a todos los rincones del mundo. Predicación oral. E igualmente predicación escrita. Es decir, las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de los primeros cristianos quedan recogidas en una serie de escritos que es lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Los evangelios, que es el corazón del Nuevo Testamento, los hechos de los apóstoles, las cartas y el Apocalipsis y todo lo que conocemos como Nuevo Testamento. Y aquí los apóstoles van a entender, guiados por el Espíritu Santo, que ellos antes o después se van a morir. Y entonces empiezan a nombrar sucesores. La sucesión apostólica. Queridos hermanos, un obispo consagra a otro obispo y otro obispo consagra a otro y otro a otro y otro a otro. Y así, de cada obispo del mundo mundial, podríamos hacer una genealogía sacramental y llegar hasta uno de los apóstoles. Esta es una maravilla, es un don de Dios, es el mismísimo árbol, porque no hay saltos. No es que hoy se pierde la sucesión apostólica y dentro de 4 siglos, quién sabe quién y quién sabe cómo ordena un obispo. No. De obispo a obispo, de ser humano a ser humano, se realiza la sucesión apostólica. Y estos apóstoles y estos obispos van a ser los que reciben todo el depósito de la tradición viva de la iglesia. Entonces tenemos dos elementos: la revelación
y la tradición de la iglesia. Importantísimo, porque muchas cosas que nosotros vivimos y hacemos y rezamos todos los días, no las dijo Cristo explícitamente. Se las dejó encargadas a la iglesia para que la iglesia las desarrollara bajo la guía del Espíritu Santo. Les voy a decir una y con esto resumo todo. La misa. Jesús no les dijo, oiga, y desde mañana comienzan todos a ir a misa los domingos y la misa se va a celebrar así. No, la misa es parte de la tradición viva de la iglesia, es decir, surgió de la predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos y fue tomando su forma y se fue desarrollando bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura? Es muy sencilla. La tradición viva de la iglesia y la revelación tienen una única fuente, y es Dios. Es Dios Padre, o Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo. Es Dios. Sobre todo, debo decir, como revelación, está muy centrada en la acción de Cristo, en la vida de Cristo, en los hechos y palabras de Cristo. Son dos modos de transmisión que se complementan, se integran: la tradición viva de la iglesia y la revelación de las Sagradas Escrituras. Venimos así pues a un tercer elemento importantísimo: interpretación del depósito de la fe. Queridos hermanos, lo que dijeron los apóstoles y lo que dijo Cristo y lo que el Espíritu Santo les inspiró hace 2000 años sigue siendo válido hoy, pero tiene que interpretarse y aplicarse al mundo de hoy y al de hace 200 años y el de hace 500 y el de hace 1000 y el de hace 1500 y al de los próximos 2000 años, sin desvirtuarse. ¿Cómo poder mantener el tesoro de la revelación divina y de la tradición, el depósito de la fe, y irlo aplicando a un mundo cambiante y a culturas tan diversas, sin desvirtuarlo, sin cambiarlo, sin empobrecerlo y mucho más, sin deformarlo? Pues, queridos hermanos, Dios encomienda esta tarea a toda la iglesia. Y cuando digo toda la iglesia, queridos amigos, estoy hablando al conjunto de pastores y fieles. Cuando digo pastores, digo especialmente todos los obispos en comunión con el vicario de Cristo. Juntos es el magisterio de la iglesia, ahora lo voy a explicar, y los fieles. Las cosas que cree toda la iglesia son garantía de que se va aplicando bien y se va interpretando bien la revelación divina en todos los tiempos. Y aquí, repito, esta interpretación justa del depósito de la fe en todos los tiempos y lugares está confiado a toda la iglesia. Los pastores, ¿cómo? Muy sencillo. Los obispos, todos los obispos, en comunión con el Papa, forman lo que se llama el magisterio de la iglesia. ¿De dónde viene magisterio? De magistro, magister. Magister en latín significa maestro, son los que enseñan. Los obispos, todo el colegio apostólico, todos los obispos juntos con el Papa a la cabeza en comunión, son el magisterio de la iglesia. Y tienen asegurada la acción del Espíritu Santo para no errar en las materias propias de la fe y de la revelación. Un obispo puede hacer una equivocación en una inversión, ¿verdad? Si compra una casa y le sale mal. Ahí no está garantizado el Espíritu Santo. Pero
cuando los obispos están en comunión con el Papa y enseñan las materias de la fe, ahí tienen asegurado la acción del Espíritu Santo. Y es el magisterio de la Iglesia. Este magisterio es habitual, es normal, es ordinario. O puede ser también un magisterio extraordinario, que es lo que llamamos la definición de los dogmas. Es cuando hay una verdad, digamos, en el aire y los obispos en comunión con el Papa dicen: esto hay que hacerlo vinculante, es decir, esto lo tenemos que creer todos los cristianos porque es la fe, es parte del depósito de la fe. Uno de los últimos dogmas definidos por la Iglesia, el 1 de noviembre del año 1950, fue el dogma de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Y aquí tenemos, queridos hermanos, la Basílica de la Dormición, una basílica que custodia una de las tradiciones sobre el final de la vida de la Virgen. La Virgen fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. Es un dogma definido por el Papa en el año 1950. Pero el Papa con los obispos llegan a definir eso vinculante, eso es verdad absoluta de la fe, pero ya se venía hablando de esto en la Iglesia, ya se venía hablando en los padres de la Iglesia, los obispos, teólogos, ya venían hablando hasta que se llega a un consenso. Y así se define un dogma. Obviamente, entre las verdades de la fe hay una jerarquía. No todo lo que nos dice la fe tiene la misma importancia. Hay verdades más importantes y menos importantes. Y así las van exponiendo los pastores. Y están los fieles. Los fieles, queridos amigos, entre los fieles hay de todo. Almas consagradas, misioneros, religiosos, catequistas, laicos sencillos, jóvenes, adultos, teólogos, hay un poco de todos. Y estos formamos el pueblo de Dios, los fieles. Y los fieles tienen también una acción del Espíritu Santo, que es lo que se llama el sensus fidei. Los fieles tienen un olfato para percibir cuando las cosas están de acuerdo a la fe y cuando no. Tengo que decirles con mucha confianza que a mí me ha pasado muchas veces que alguna persona me llama o me escribe y me dice: oiga, padre, el domingo el padre dijo esto y me sonó medio raro. No lo entendí, no sé exactamente qué quiso decir. Bueno, esto puede pasar a una persona cualquier día por cualquier motivo, pero cuando esto se da entre los fieles así de modo bastante generalizado, está el Espíritu Santo trabajando a través de los fieles cristianos en el sensus fidei, el sentido de la fe. Queridos hermanos, este sentido de la fe del pueblo cristiano, juntamente con el magisterio de la Iglesia, es decir, los pastores, los obispos, el Papa y los fieles, en su conjunto tienen lo que se llama la infalibilidad en materia de fe. ¿Por qué? Porque no pueden errar. Y se refiere no a 4 fieles ni a 2 parroquias. El común de los fieles, en comunión con los pastores y con el Papa, no se equivocan en materia de fe y de costumbres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los va guiando. Y así podemos ver incluso en nuestros tiempos, queridos amigos, que se han metido costumbres un poco raras y la gente las soporta un poco de mala gana, porque esto no está bien. Tenemos la sensación todos de que hay algo en este comportamiento, en aquel, en una moda, en un modo de ser, en un modo de expresarse, que algo nos dice que no está bien. Antiguamente, esta unión entre los pastores y los fieles se expresaba con 2 términos que venían del latín: la iglesia docente
del latín doceo, enseñar, la iglesia docente, y la iglesia discente, que viene de disco, aprender, disco, discípulo, viene de ahí, de disco, discípulo. Entonces, docente y discente, la que enseña y la que aprende. Queridos hermanos, obviamente entre los fieles más estudian, más leen, más meditan la palabra de Dios, las sagradas escrituras, las vidas de los santos, la oración íntima, personal, ante Cristo Eucaristía, ante la Virgen, el rosario, en fin, todas las devociones válidas y buenas y santas, van meditando y el sensus fidei, el sentido de la fe, se va desarrollando más y más y más y más. Queridos hermanos, yo pienso aquí en el último catequista que existe en la tierra, en el mundo mundial, no sé dónde, en un pueblo lejano de los Andes, en Perú, o en medio del África, o en Corea, o en no sé dónde. Un catequista, un joven, una mujer, una mamá, que enseña la fe. No será un tratado impresionante de teología y no será tampoco el catecismo de la Iglesia Católica con sus 2000 páginas, pero aunque enseñe poco, transmite el don de la fe, enciende en los corazones el amor a Dios, el creer en Dios, el creer en la Iglesia, el amar la gracia, el amar al prójimo, el creer en la vida eterna, los rudimentos de la fe, formando su conciencia, abriendo su corazón a Dios y encendiendo su corazón con el amor y la gracia de Dios. Queridos hermanos, empezamos en Dan, Abraham, el inicio, la revelación natural, Dios nos hace capaces de él. Luego fuimos a Betel con Jacob, el sueño de Jacob, y ahí vemos toda la revelación que Dios realiza y que va preparando en el Antiguo Testamento y que culmina con Cristo. Y con Cristo tenemos el depósito de la fe que Dios encomienda a su iglesia, toda la iglesia, todos los creyentes juntos, con diversas funciones y diversos ministerios. Los pastores como maestros de la fe, como colegio apostólico, y los fieles, y esto va a llevar la fe hasta fin de los tiempos. Queridos amigos, alguno podrá preguntarse con santa y sana curiosidad, ¿y cuándo llegará el momento en que todo el mundo crea en Cristo y lo ame, etcétera, etcétera, etcétera? Queridos hermanos, eso está en las manos de Dios. Recuerden que Cristo habló de los cristianos como levadura en la masa. Todos los que de ustedes sepan cocinar algo y los que no también, saben que en una gran cantidad de masa se pone una pequeña levadura y esa levadura se va desarrollando y va fermentando toda la masa. Pues queridos hermanos, el pueblo santo de Dios, pastores con el Papa y fieles, todos juntos, tenemos la Sagrada Escritura, la Biblia y el Nuevo Testamento con todos sus libros, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y con esto se asegura que la transmisión de la revelación vaya caminando sin diluirse, sin perturbarse en todos los tiempos, hasta que se acabe el mundo y llegue la gloria de Cristo glorioso y sea el juicio universal. Vamos ahora a hacer una visita muy breve a este monte Sión. Los que ya hicieron la peregrinación en octubre me van a perdonar, vamos a repetir un poco. Los que son nuevos en nuestras peregrinaciones, queridos amigos, van a conocer, aunque sea brevemente, el monte Sión y los lugares santos aquí custodiados. Síganme, vamos a hacer nuestra visita. Queridos peregrinos, vamos a hacer una visita veloz al monte de Sión. Aquí tenemos la muralla de Jerusalén, la muralla sur de Jerusalén, y esta puerta que es la puerta de Sión.
Pueden ver allí cómo está crivelada por balazos y bombas de la guerra del 67 sobre todo. De aquí se sale y vamos ahora a caminar brevísimamente por el monte de Sión y les voy a mostrar 2 o 3 lugares que cristianos santos que conserva este lugar. Aquí tenemos a mis espaldas el convento franciscano del Monte de Sión. Este convento es antiquísimo, si no recuerdo mal es por el año 1322 o 32, ahora no recuerdo la fecha exacta. Es el primer convento franciscano de Tierra Santa, es el inicio de la presencia franciscana, aunque estuvieron mucho antes ellos, pero es su primer convento. Por eso el padre custodio de la Tierra Santa tiene como título Custodio del Monte Sión y de los lugares de la Tierra Santa. Vamos ahora a seguir y vamos a ver en el fondo la Basílica de la Dormición que teníamos antes durante la catequesis. No vamos a entrar ahí, ahí se recuerda el misterio de la Asunción de la Virgen y luego vamos a ver si está abierto el cenáculo y si no lo vamos a ver desde fuera. Vengan conmigo. Queridos amigos, la Basílica de la Dormición, construida en 1910 por el gobierno alemán, está custodiada por los padres benedictinos alemanes y aquí se recuerda la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Esta basílica, junto con el edificio del cenáculo en la antigüedad bizantina, fueron una de las grandes basílicas construidas nada más y nada menos que por la emperatriz Santa Elena, una basílica constantiniana en torno al año 330-325. Vamos al cenáculo. Queridos amigos, aquí tenemos este edificio. Ahí tienen en la parte alta, segundo piso, como refiere el Evangelio, el cenáculo, uno de los lugares más santos del cristianismo y una casa que seguramente fue la primera sede de la Iglesia Católica del cristianismo después de Pentecostés. Una tradición dice que esta casa era de la mamá de Marcos, el evangelista, y al parecer después de Pentecostés, al inicio del cristianismo, aquí tuvo su sede nada más y nada menos que Santiago, el primer obispo de Jerusalén, mandado a asesinar por Herodes unos años más tarde de la vida de Cristo. Y aquí se reunían, aquí vino Pedro cuando lo liberaron de la cárcel, aquí se tuvo el famoso concilio de Jerusalén y en el Evangelio tenemos muchas cosas. La última cena con toda su riqueza y todo su significado, las apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles y luego Pentecostés. Uno de los lugares más maravillosos del cristianismo y donde comenzó la tradición viva de la Iglesia y de donde el colegio apostólico salió a dispersar el Evangelio por todo el mundo.
Lamentablemente está cerrado. Vamos a compartirles unas imágenes de nuestro archivo. Queridos amigos, este lugar, como muchos lugares de Tierra Santa, ha tenido en la historia muchos periodos y muchas fases de construcción, destrucción, reconstrucción y construcción. Y aquí pueden ustedes notar estas grandes piedras, entre otras esta, que tiene algunas cruces del periodo de los cruzados, que dan testimonio de la originalidad del lugar y de las construcciones que hubo a partir del inicio del siglo IV y antes la así llamada casa de Marcos y de su familia. Vamos ahora pues a caminar en silencio hasta el pequeño cenáculo. Queridos hermanos, estamos aquí, como pueden ver, convento de San Francisco, custodia de Tierra Santa, primer convento franciscano, el más antiguo convento franciscano de la Tierra Santa. En este recorrido de la fe hemos comenzado apenas, estamos de hecho en temas introductorios, los temas verdaderamente del credo van a venir ya en los próximos días. Y quiero que sepan que los franciscanos han hecho una obra maravillosa, benemérita, increíble en la Tierra Santa. Ellos poseen y custodian una gran cantidad de lugares cristianos, de lugares santos. Lo hacen con una dedicación impresionante, con una disponibilidad muy grande. Como pueden ver, estamos en pleno confinamiento en Israel, no hay gente apenas por las calles. Y sin embargo, los padres franciscanos,
con mucha caridad y con mucho afecto nos han permitido venir a celebrar la Eucaristía para todos y cada uno de ustedes. Vamos pues a celebrar la Eucaristía y así nos unimos en oración con nuestros temas de la fe. Juntos caminando por la tierra de María, todos de su mano, unidos en oración, vamos caminando cual hijos de María, vamos al encuentro del Señor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Con el corazón herido suena el llanto de María por el hombre sin camino y su eterna salvación. Te oramos con el alma y el rosario cada día. Aquí todos te queremos, madre mía. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Luz en el sendero, serás en mi camino. Del mal me librarás y a Jesús me llevarás. Me amas como a un hijo, muy querido, madre mía. Y mi sí yo te he de dar con mucho amor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María, consagrados como hermanos, guiados por María. Seguros estaremos de nuestra salvación, invocándote, Señora, como corredentora. De tu mano llegaremos hasta Dios. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Oh Señora soberana, eres rosa inmaculada, refugio y esperanza de la humanidad. Derrama tus virtudes y prepara nuestras almas. Da la gracia para nuestra conversión. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Al mundo entre tus manos, amorosa traes, María. Constantemente brindas amor y protección. Peregrinos e indigentes, nos alumbras el camino. Haz que hable, piense y sea como tú. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es
sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Pronto siempre estamos a la ayuda del hermano, con fe y esperanza por un nuevo amanecer. Unidos formaremos un ejército mariano, y al final sus corazones triunfarán. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Ven María, madre mía. Ven María, madre mía. Oh, caminamos con María.